Vamos a continuar el día de hoy con nuestro recorrido en el libro de los Hechos, capítulo número 9. Libro de los Hechos, capítulo 9, pero ahora vamos a estar ocupados en los últimos versículos de este capítulo, verso 32 al verso 43. Y este capítulo 9 nos hemos ocupado los primeros 31 versículos. Y la escritura más bien se ocupa en enseñarnos acerca de cómo fue el encuentro personal de Saulo con el Señor Jesucristo. 2 domingos atrás estuvimos ocupados en ello y hoy, hermanos, los últimos versículos de este capítulo 9 no habla de Saulo. Hay una pausa para volver a retomar en la escritura el tema de Saulo. Hoy se enfoca nuevamente en Pedro. Los primeros capítulos del libro de los Hechos estuvimos, si ustedes recuerdan, la escritura nos habla constantemente de Pedro y de Juan. Como Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, después de que el Espíritu Santo toma la iglesia como morada permanente, Pedro se levanta, toma la palabra y predica un primer gran sermón donde miles de personas vienen a los pies del Señor. Un capítulo más adelante, Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración y se encuentran en la puerta llamada La Hermosa a un hombre que tenía problemas de salud, un hombre que estaba imposibilitado de caminar desde el nacimiento. Y aquel hombre está estirando la mano esperando recibir unas monedas de parte de Pedro y de Juan, y sin embargo Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, lástima, pero ¿qué crees? Pero lo que tengo te doy. Y aquel hombre es sanado, y esa sanación da un gran testimonio y glorifica grandemente el nombre del Señor. Y así se sigue el relato hablando de Pedro. Luego aparecen otros personajes en el relato bíblico, y hoy nuevamente el Señor en estos versículos se centra en la figura de Pedro. Y hermanos, es maravilloso. Realmente estos pasajes son de esos pasajes que a veces cuestan trabajo predicar, pero uno cuando viene predicando de manera sistemática por los libros, pues uno no tiene manera de justificar el saltarse esos versículos, decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué estos versículos no predicó? Pero aquí, hermanos, hay dos cosas importantes que tenemos que resaltar. Como dije, este mensaje se llama Respaldados por Dios. Y es importante que nosotros no olvidemos el Pedro que el Señor nos presenta en los evangelios. Un Pedro creyente, un Pedro que seguía al Señor. Pero un Pedro, hermanos, hasta cierto punto inmaduro espiritualmente. Y en el libro de los Hechos, como mucho he hablado y mucho se ha hablado a lo largo del tiempo, encontramos a un Pedro totalmente distinto. Y si nos preguntamos por qué el Pedro del libro de los Hechos es tan distinto al Pedro de los Evangelios, la única respuesta posible que podemos dar, hermanos, es la presencia del Espíritu Santo llenando completamente el corazón de Pedro. Un Pedro, como decía hace un instante, predicando unos sermonzazos llenos de pasión, sermones cristocéntricos, pero sobre todas las cosas, mensajes, producto de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y llegamos aquí, hermanos, y volvemos simplemente hoy, por decirlo de alguna manera, la confirmación de que Dios estaba con Pedro. Hoy, esta mañana, como decía nuestra hermana Emilia, y hay cosas que a mí se me graban, hermanos, porque a veces uno dice, a lo largo del tiempo de acción de gracias, uno oye los testimonios, pero hermanos, uno puede ver, y en esto también debemos gozarnos y glorificar al Señor. Uno puede ver de qué manera tan especial Dios está obrando en nuestras vidas. Podemos dar testimonio de que no estamos solos.
Aunque a veces pareciera, y tan solo pareciera que estamos solos, pero Dios nunca nos deja solos, porque precisamente ahí Dios está presente, hermanos, respaldándonos en todo momento y haciéndonos sentir y haciéndole sentir a los demás que Dios está con nosotros. Y es el mismo caso, hermanos, que hoy nos va a ocupar. Por un lado, ver cómo Dios nuevamente está, por llamarlo de alguna manera, confirmando a su siervo, confirmando su respaldo para con él. Porque hoy estos versículos del 32 hasta el final, esencialmente lo que el Señor hace es hablarnos de dos milagros. Dos milagros, hermanos. Y uno tiene que estar siempre atento, hermanos, no solamente a lo que la Escritura nos enseña, a lo que la Escritura nos muestra, sino que nosotros también debemos estar atentos a lo que nos está ocurriendo en el día a día, en el para qué de todas las cosas. Hace algunos domingos estuve insistiendo, repitiéndoles una frase que es muy mía, y yo les decía que Dios siempre de las cosas malas saca cosas buenas. Pues hoy Dios nos vuelve a recordar ese tipo de situaciones, porque, hermanos, hoy más que nunca creo que es oportuno que estudiemos estos versículos por la tragedia que vive el mundo. Porque la tragedia parecía que la habíamos dejado atrás con la primera ola de la pandemia, y sin embargo este año pues ha venido todavía con más fuerza. Sigue habiendo muchos enfermos, algunos muy graves, y muchas muertes también. Y hace poco, una persona me decía, y creo que ya hasta lo comenté aquí, una señora me decía, ¿y dónde está Dios? Y yo le contesté con una pregunta. Y yo le dije, bueno, ¿y dónde hemos estado nosotros todo este tiempo? ¿Y dónde han estado los hombres? Porque hoy es muy fácil preguntar dónde está Dios. Pero el asunto, ¿y dónde hemos estado nosotros? Porque, hermanos, es fácil darse cuenta que la mayoría de las personas, incluyendo a muchos creyentes, con vergüenza digo esto, muchos creyentes vivimos como si Dios no existiera. Porque ¿cómo es posible, hermanos, que vamos a acordarnos de que Dios existe cuando estamos en medio de una situación difícil, cuando estamos en medio de una enfermedad? Y si tenemos que darle otra posible respuesta, ¿dónde está Dios? Pues la respuesta es simple también. Dios ha estado donde ha estado siempre. Ahí se encuentra el Señor, porque Dios ni se ha alejado ni ha ido a otro lugar, no ha habido confinamiento. Dios sigue estando en el mismo lugar. La pregunta es, ¿dónde hemos estado todo este tiempo nosotros? Porque toda esta tragedia, hermanos, donde ha habido enfermedad, donde ha habido muerte, donde ahora inclusive hace unos días veía un reportaje que le pusieron las viudas del COVID, hermanos, cómo a esas mujeres que han perdido a sus esposos les ha cambiado la vida. Porque cuando muere el esposo regularmente, no solamente pierde el esposo, pierde el padre, sino también pierden al proveedor del hogar. Ahora estas mujeres están enfrentando situaciones complicadas. Ahora el asunto es, y en su momento, allá por el mes de marzo del año pasado, dijimos, bueno, ¿y qué vamos nosotros a aprender de esta enseñanza de lo que estamos viviendo? Porque Dios algo quiere enseñarnos. ¿Acaso Dios no nos quiere recordar, hermanos, ante esta tragedia que el mundo vive, que hay un Dios, un único y soberano Dios sobre todo lo que existe? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, hermanos, y es importante también, porque venía a mi mente ese pasaje tan conocido del Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 6, que seguramente usted también lo conoce de memoria, donde el Señor Jesucristo habla acerca del labrador, habla acerca de la vid, habla acerca de los pámpanos. Y dice el Señor, usando esa alegoría, el Señor dice, separados de mí, ¿qué cosa? Separados de mí, nada podéis hacer. Así que, hermanos, con esto en mente vamos a orar y luego estaremos meditando brevemente en estos versículos. Son varios versículos. Le pido al Señor que nos ayude para hacer el recorrido lo más puntual que sea posible, y roguemos al Señor, hermanos, que Él nos muestre las verdades
parte de las verdades guardadas en esta porción. Poderoso Dios que moras en los cielos, que moras también en nuestros corazones en esta mañana, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio de poder estar presentes aquí en tu casa, Señor. Somos apenas un puñado de tus hijos y tú conoces el porqué de todas estas cosas, Señor, pero gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por los hermanos que desde sus hogares nos están siguiendo a través de estas transmisiones telemáticas, Señor. Gracias por ello también. Y háblanos tú al corazón en esta mañana, Señor. Yo llego una vez más con temor y temblor a tu palabra, a este tiempo. No me veas tal cual soy, esa es la súplica que te hago. Mírame a través de la obra meritoria de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre y que todo sea para provecho espiritual de nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía yo, hermanos, que este pasaje nos habla específicamente de dos milagros. Dos milagros. Uno de ellos se llevó a cabo en la persona de un hombre llamado Eneas. Este hombre estuvo enfermo por 8 años. Cuando Pedro llegó ahí, hermanos, a ese lugar llamado Lida, este hombre llevaba 8 años paralítico. Ahora es importante, hermanos, que tratemos nosotros de profundizar en lo que el Señor hizo aquella oportunidad en que Pedro visitó aquella población llamada Lida. Todos, bueno, no sé si todos, pero en algún momento, aunque uno no lo viva, que sufra alguna fractura, puede conocer a alguien que ha sufrido alguna fractura. Bueno, ahora las cosas han cambiado tanto, pero antes se acostumbraba cuando alguien se fracturaba, se enyesaba inmediatamente el brazo, la pierna, lo que fuese. Ahora veo cosas más modernas. Pero hermanos, a lo que quiero llegar es al punto que cuando alguna parte de nuestro cuerpo no es utilizada, no solamente se atrofia ese miembro, sino también ese miembro se va consumiendo por la falta de ejercicio que no tiene. Imagínense ustedes lo que ocurrió en el cuerpo de Eneas, estando paralítico durante 8 años. Es importante resaltar esto, porque entre más grande es la dificultad, entre más grande es el problema, más será la honra y la gloria que se le dé al Señor. Porque todos nos gozamos cuando se dan testimonios que Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Pero hermanos, es hermoso cuando la película es completa. Cuando alguien nos dice, hermano, necesito que me apoyes en oración porque hay tal o cual necesidad, y podemos ver cómo la buena mano de Dios obra en la vida o en aquella situación que previamente se presentó. Y era notorio para la población de Lida que llevaba a Eneas 8 años paralítico. Y todos sabemos, hermanos, que en las poblaciones, en los ranchos, vamos a decir, todo mundo se conoce. A veces no se conocen ni siquiera por los nombres. Uno llega a los ranchos a preguntar por los nombres y nadie lo conoce, pero uno pregunta por el apodo y todo el mundo conoce a aquella persona. Pero Eneas no es apodo, claro, es nombre. Ese hombre Eneas, todo el mundo lo conocía en Lida. Y todo el mundo sabía su situación tan lamentable que ese hombre estaba viviendo. 8 años paralítico. Ahora, esa parálisis que pudo haber provocado en su cuerpo durante 8 años. Totalmente imposibilitado. Totalmente atrofiado. Quizás el cuerpo de Eneas estaba consumido totalmente, literalmente pegada la piel al hueso, y ahí estaba aquel hombre. Y dice el versículo 32 que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida.
y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Ahora, muchas cosas que resaltar aquí. Una de ellas ya la hice: la condición en la que muy probablemente el cuerpo de Eneas se encontraba. Pero ¿cómo estaría, hermanos, Eneas anímicamente? Ya hablamos del cuerpo, probablemente totalmente consumido por la falta de movilidad. Pero ¿cómo estaría el ánimo de ese hombre? ¿Ustedes creen que estaba al 100 de ánimo? Aquel día antes de que Pedro llegara a su casa, él estaba optimista, pensando que algún día él sanaría. Probablemente no. Lo más probable es que no. Si hoy que la ciencia médica está tan desarrollada en muchos campos, a veces uno pierde la esperanza de recuperar la salud. Y cada día salen nuevas enfermedades y decimos: es que hay tanta enfermedad rara. ¿Cómo estaría Eneas anímicamente? Pero queda claro, hermanos, algo: que espiritualmente ese hombre tenía fe. ¿Saben por qué? Porque Pedro llega y le dice: Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. ¿Y qué dice la parte final del versículo? Y enseguida se levantó. Yo quiero hacer resaltar hoy esos detalles. Porque a veces, hermanos, vamos al médico y nos dice: usted se tiene que tomar el tratamiento así, así, de tal manera. Y uno sale del consultorio diciendo: este doctor no sabe ni lo que dice. Y tenemos dudas. Y a veces decimos: no, mejor ese tratamiento ni me lo tomo, en vez de sanarme me puede afectar más. Pero Eneas, hermanos, deja claro que era un hombre que tenía fe. Ese es por un lado. Por el otro lado, algo que sirve también este texto para comparar es la forma como Pedro va y sana a este hombre, siendo Pedro un instrumento en las manos de Dios. Y solo eso, un instrumento en las manos de Dios. Veamos cómo Pedro llega y sana a este hombre. Pedro no llega diciendo: yo voy a reprender la enfermedad. Para aquellos reprendedores, ojo con esto. Y no empezó Pedro diciendo: yo te reprendo en el nombre de Jesús. No. Pedro simplemente dijo: Jesucristo te sana. En ningún momento Pedro dijo: yo. No. Él dijo: Jesucristo te sana. Porque Pedro, siendo un hombre respaldado por Dios, hermanos, sería ingrato, sería insensible y sería hasta traicionero que no buscara darle la honra y la gloria al Señor. ¿Sí me explicó? Este hombre era un hombre respaldado por Dios. Hablo de Pedro. Un hombre que él había sentido cómo el Espíritu Santo estaba obrando por medio de él aquella vez que predicó. Y no solamente predicó una vez, él sintió como Dios usó su vida para que muchas personas vinieran a sus pies. Él supo que cuando aquel hombre que estaba sentado en la puerta de la hermosa fue sanado, no fue él, sino que fue Dios. Cuando él sufrió las cárceles, cuando él sufrió la intimidación de las autoridades, él supo que la fortaleza vino de Dios. Ahora que el Señor lo lleva a Lida a visitar a los hermanos y se encuentra Eneas, él sabe que si Dios va a sanar, si aquel hombre va a sanar, no es por él, sino va a ser por la obra de Dios. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que todas las cosas que nosotros hagamos tienen que ser para la honra y gloria del Señor. Si nosotros ayudamos a alguien, si nosotros asistimos a alguien, si nosotros algo hacemos, hermanos, debemos buscar siempre que la honra y la gloria sean para Dios.
A veces nosotros nos enteramos de que alguien está en necesidad. Y si está en nuestras manos ayudar, uno va y ayuda. Y la persona generalmente se muestra agradecida y uno le dice a la persona gracias. Es el justo momento para decirle, dale las gracias a Dios. Parece algo simple, parece algo que no tiene importancia, pero en ese momento lo que nosotros estamos buscando es que Dios sea glorificado. Tenemos tarea como iglesia que hacer. Muchas tareas. Si nos ponemos a analizar, tenemos muchas tareas que hacer. No nos vamos a meter si las estamos haciendo, no las estamos haciendo, pero como iglesia tenemos muchas tareas que hacer. Tenemos esa extensa oportunidad. Pero ¿saben cuál es la tarea más importante que Dios nos ha dejado, hermanos? Glorificar su nombre. Muchas veces he dicho, Dios creó la institución del matrimonio, Dios creó la institución del gobierno y Dios creó la institución de la iglesia. ¿Para qué creó esas tres instituciones el Señor? Para glorificarlo. También ya he dicho, el matrimonio, pues, casi ni hablar de eso, porque el matrimonio no está glorificando a Dios. Está de cabeza. Si hablamos del gobierno, mejor no digo nada. Ustedes lo conocen todo. Entonces, ¿cuál de esas instituciones queda todavía hoy ante la posibilidad de glorificar a Dios? La iglesia. La iglesia, y nosotros somos no solamente parte de la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Usted y yo, hermanos, tenemos ante nosotros la gran y maravillosa oportunidad en todo momento de glorificar a Dios. Si alguien nos llama y nos dice, hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Generalmente vamos a decir, pues bien, aquí estoy, ¿tú cómo estás? ¿Sería correcta esa respuesta? ¿Qué le falta a esa respuesta? Si alguien me pregunta y me dice, hermano, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias al Señor. O a lo mejor no estoy tan bien y voy a decir, pues no estoy muy bien, pero gracias al Señor, aquí estoy dando guerra todavía. ¿Sí me explico? ¿Pero qué estamos haciendo? Glorificando al Señor. Glorificando al Señor. Y uno, hermanos, no debe de perder las oportunidades en todo momento de glorificar a Dios. Hace rato trataba yo de hacer resaltar la gratitud y la sensibilidad que debemos de tener, porque hasta el día de hoy nos está alargando la vida. Eso es maravilloso, hermanos. Y hay que decirlo, y que los hermanos que nos siguen a través de la transmisión también se unan con nosotros a glorificar el nombre del Señor. ¿Cómo no glorificarlo si hasta el día de hoy nos está dando la vida? ¿Cómo no glorificarlo si hasta el día de hoy nos está dando la salud? Y lo más importante es que si eso está ocurriendo, es que todavía dentro de su propósito eterno, allí estamos nosotros. ¿Cómo no voy a darle gracias a Dios? ¿Cómo no voy a honrar y glorificar su nombre? Ahora vean ustedes lo que pasó. Y el verso 35 dice, y le vieron todos. Ya ven que dicen que rancho chico, infierno grande. Y dice aquí, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué cosa, hermanos? Ahí está. Ahí está la gran oportunidad que hoy atrás de la tragedia Dios está brindando a todos. Aquel día en Lida y en Sarón no sanó un solo hombre. Sanaron 2 pueblos enteros. Porque Eneas volvió a caminar. Estamos hablando de la salud física que Eneas recibió.
Pero 2 pueblos completos recibieron la salud espiritual que tan urgentemente necesitaban. ¿Por qué? Porque como anteriormente he dicho tantas veces, Dios siempre de cosas malas va a sacar cosas buenas. Y hoy la gente necesita saber, hermanos, que Dios sigue estando en el mismo lugar. La gente hoy necesita saber que aunque Dios decidiera matarnos a todos en un instante, Él seguiría siendo Dios. Él seguiría siendo santo, Él seguiría siendo justo, Él seguiría siendo digno de ser honrado y de ser glorificado. Pero por su misericordia, por su amor, por su paciencia, nos sigue alargando la vida hasta el día de hoy. La enfermedad de Eneas, hermanos, es algo similar como la muerte de Lázaro. El Señor les dice: oigan, eso no es para muerte, eso es para que el nombre de Dios sea, ¿qué? Glorificado. Lo que está pasando en todo el mundo con la pandemia es para que Dios sea glorificado. Los conflictos que hay en Cuba, los conflictos que hay en Afganistán, los conflictos que tenemos en nuestro país, es para que todo el mundo conozca que hay un Dios que vive y que reina para siempre. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa voluntad del Señor se cumplió con la sanación de este hombre, Eneas. Imagínense cómo se quedó el pueblo, Lida y Sarón, cómo se quedaron después de ver a un hombre caminar, correr, saltar, sabiendo que este hombre tenía 8 años de ser paralítico. Es increíble. Increíble. Y si eso no fuese suficiente, dice el verso 36, que había entonces en Jope, son historias paralelas. Dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta mujer es muy famosa entre los cristianos, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿De qué enfermó? ¿Quién sabe? Porque mientras la Escritura se ocupa en decirnos que Eneas estaba paralítico de 8 años, pues simplemente Tabita enfermó. ¿De qué? ¿Quién sabe? Digo, para aquellos curiosos, ¿no? Porque a veces el morbo nos despierta. Dice: ay, ¿de qué está enfermo? Oye, falleció. ¿Y cómo falleció? A veces somos imprudentes cuando estamos ahí en un funeral. ¿Y de qué falleció? ¿Y cómo falleció? Y queremos saber lujos de detalles. Pues la Escritura aquí no nos da detalles. Tabita enferma y como consecuencia muere. Dice que después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, es decir, a unos 20 kilómetros aproximadamente, un lugar de otro, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Ahora, Pedro estaba aproximadamente a un día de distancia caminando. Y aquellos hombres, es donde les digo, leemos la Escritura la mayoría de las oportunidades y no nos detenemos a pensar en los detalles, la implicación que esto tiene. Y aquellos hombres le mandaron a decir: no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué? Porque Tabita acaba de morir. Es importante que vengas rápido, porque si tú no vienes dentro de los 3 primeros días, ya no se va a poder hacer nada por Tabita. Y no se esfuerce en buscar en qué versículo estoy o de dónde saqué eso. No lo dice la Escritura. Pero hay una tradición judía. Y esa tradición judía
que el Señor nos los enseña con la resurrección de Lázaro, porque no lo resucitó ni al primer día, ni al segundo día. Sorpresa. El Señor se esforzó, llegó corriendo para que al tercer día, aunque sea ya en el último segundo, pudiera resucitar a Lázaro. No, tampoco fue en el tercero. El Señor dijo, calma. Le avisaron, oye, Lázaro ha muerto. Ah, sí, tranquilos. El Señor lo resucitó. Ah, es que el Señor fue indolente, realmente no estimaba a Lázaro. Dice que era su amigo, pero yo creo que no lo quería mucho porque no. La tradición judía enseña hasta el día de hoy que durante los primeros 3 días de la muerte, el alma anda alrededor del cuerpo. Y al cuarto día ya no se puede hacer nada. Bueno, el Señor fue exactamente al cuarto día. Estos hombres de Jope dicen, oye, que venga Pedro rápido. Que capaz que Pedro se demora y pasan 3 días y ya no se puede hacer nada por Tabita. Fíjense. ¿Nunca se han preguntado de dónde está el asunto, de dónde sale el asunto ese del novenario? De los 9 días. Rezo, rezo y rezo y rezo hasta la cruz, etcétera. Bueno, ahí búsquenle, rásquenle a ver dónde viene todo eso. De la Escritura no. No es una práctica bíblica. Ya no voy a decir cristiana porque el término cristiano, pues de cuál más bien, ¿no? Dice, verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde, fíjense, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer querida en Jope, porque era una mujer, como dice el verso 36, que abundaba en buenas obras. Seguramente aquellas ropas que tejía, que cosía, las regalaba, y además era una mujer que abundaba, dice la Escritura, en limosnas. Era una mujer que sabía repartir. Pero observen que de repente la sala se llenó de personas, de las viudas, seguramente mujeres que colaboraban con ella en la preparación de las prendas. Pero vean lo que hizo Pedro en el verso 40. Observen también eso. Porque se repite el mismo patrón que Pedro llevó a cabo cuando sanó a Eneas. Allá dijo Jesucristo te sana, punto. No dijo yo, no reprendió, no hizo aspavientos, no se quitó la túnica. No, dijo Jesucristo te sana. Acá el cuerpo está colocado de Tabita en la sala. Quiero que se lo imaginen, por eso insisto en esto. Como cuando estamos en un funeral. Las flores, el féretro, la gente por todos lados. Pedro saca a todo mundo. Verso 40. Entonces, sacando a todos, vean lo que hizo Pedro. Pedro se puso de rodillas. ¿Y qué más hizo, hermanos? Y oró. Y volviéndose, después de orar y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Cómo hizo Pedro este milagro? Discretamente. Ni con Eneas ni con Tabita quiso que los reflectores se dirigieran para él. Por lo que dije anteriormente, porque toda la honra y la gloria siempre deben ser dadas a Dios. Nunca veamos al hombre, hermanos.
No estoy diciendo con esto que no debemos ser agradecidos con los instrumentos que Dios usa en algún momento para bendecirnos, para proveernos, sí. Pero la honra y la gloria solamente a Dios. Porque recuerden, nadie debe ocupar el lugar que solamente al Señor le pertenece. Y Él solamente debe ser honrado, Él solamente debe ser exaltado, Él solamente debe ser glorificado. Dice el verso 41, y Él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y vean, el mismo patrón, no solamente de conducta de Pedro, sino el mismo patrón en cuanto a resultados se repitió en Jope. Dice, entonces fue notorio en Jope, y el resultado ¿cuál fue? El mismo. Y muchos creyeron en el Señor. 2 milagros, 2 necesidades. Podíamos considerar una mayor que otra, porque en una se trató de sanar a un enfermo y la otra se trató de una resurrección. Pero el asunto es el resultado de ambos casos. Como un hombre que viene obrando lleno del Espíritu Santo, siendo respaldado por Dios en cada acción que lleva a cabo, ¿cuáles son los resultados? Que la gente crea en el Señor. Y hermanos, hoy estamos los creyentes ante la gran posibilidad de que otras personas crean en el Señor. ¿Por qué? Porque es un momento de necesidad. Hubo un enfermo en Lida y hubo un muerto en Jope. Pedro tuvo que estar en 2 lugares y 3 pueblos, Lida, Sarón y Jope, recibieron al Señor. Estamos en Veracruz y aquí no solamente hay enfermos, también hay muertos. La necesidad es la misma. Les hablaba del reportaje que hablaron de las viudas del COVID, así lo llamaron. Como las mujeres que antes tenían a sus esposos proveedores, se quedaban en su hogar, cuidando del hogar, cuidando de los niños, etcétera. Hoy tienen ellas que salir a trabajar. Les cambió la vida. Es una tragedia. Pero la necesidad sigue siendo exactamente la misma. Y es la necesidad espiritual. Es la necesidad de que oigan del Señor. Es como el otro día un hombre joven llegó a ofrecerme imágenes. Y me estaba dando una buena promoción, por cierto. Y yo le dije, nunca te voy a comprar nada, ni aunque me la regalaras. Y el hombre se quedó así. Y te voy a decir por qué. Y le empecé a hablar del Señor. El hombre se sonrió y se fue. Y no quiero que lo tomen, no me quiero poner como un ejemplo, pues. Pero oportunidades hay siempre. Ya sea en la enfermedad, ya sea en la muerte. Pero también en otras circunstancias de la vida, la oportunidad siempre está. Y creo, hermanos, que una de las enseñanzas que nos podemos llevar esta tarde es que no estamos solos, que estamos respaldados por Dios. Yo en ese sentido lo estoy diciendo, no estoy hablando en otro sentido, aunque en todos los demás casos sea exactamente lo mismo. Si hay una necesidad, no estamos solos, Dios está con nosotros. Si estamos pasando por una enfermedad, no estamos solos, Dios está con nosotros. Pero si Dios nos quiere usar para llevar adelante su obra, tampoco estamos solos, porque Dios está con nosotros. Ahora, hermanos,
La Escritura nos dice, nos enseña, en el capítulo 15 del libro de Juan, nos habla de las 3 relaciones que todos tenemos en este mundo. 1, nuestra relación con Dios. 2, la relación que tenemos entre hermanos. Y 3, la relación que tenemos con el mundo. Repito, la relación con Dios, la relación con nuestros hermanos en la fe y 3, la relación con el mundo. Son las 3 relaciones que todos tenemos. Y usted y yo como creyentes ya tenemos establecido una relación con Dios. El asunto es, ¿de qué manera usted y yo estamos cultivando nuestra relación con Dios? ¿De qué manera? ¿La estamos cultivando? Es muy simple. El día que Dios nos recibió como sus hijos, digamos, fue el día que lo conocimos a Él. Y lo mismo sucede como cuando conocemos a una persona. Lo saludamos, nos presentamos o nos presentan. Y con el tiempo, si cultivamos esa relación, se convierte en una amistad. Y llegamos a conocer a la persona. Dios un día nos permitió reconciliarnos con Él, nos permitió conocerle. La pregunta es, ¿hablamos con Él? ¿Cada cuánto hablamos con Él? ¿Cada cuánto permitimos que Él nos hable? ¿Cómo se siente usted? ¿Solo? ¿Desvalido? ¿Sin alguien que lo respalde? ¿Sin alguien que lo guíe? ¿Cómo se siente usted? Pedro fue dirigido a Lida. Y la visita de Pedro a ese lugar fue una bendición para ese pueblo porque conocieron a ese único y verdadero Dios. Lo mismo sucedió en Jope. ¿Usted entre sus familiares y amigos, pregunto, está siendo una bendición para ellos? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estamos siendo una bendición? ¿Estamos siendo un instrumento en las manos de Dios de tal forma que ellos un día lleguen a conocer verdaderamente al Señor? Ese es el punto. Y yo vuelvo a insistir, necesitamos, hermanos, hoy más que nunca, cultivar nuestra relación con Dios. No estoy hablando desde un punto de vista religioso, estoy hablando desde un punto de vista relacional. Cuando estoy fuera no hay día que no le hable a mi esposa. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo están las niñas? Ya ven que están chiquititas las niñas. ¿Por qué le hablo todos los días? Y yo a veces le pregunto a ella, bueno, ¿soy tu esposo o soy tu hijo? ¿Qué soy yo? Porque me quiere cuidar como un hijo, ¿ah? Lo único que quiero presentar es la forma como una relación se cultiva, se cuida, como las plantas. ¿No las plantas se riegan todos los días? ¿Las abonan? Si les cae una plaga, ¿no buscan ahí la forma de quitárselas? ¿No las chiquea? Si no florea, ¿no las regañan? Es lo mismo, hermanos. Una relación se cultiva, ya sea de amistad, ya sea matrimonio, ya sea de hijos, sea la relación que sea, se cultiva. Y si una relación está dañada, es necesario la reconciliación.
Nosotros como creyentes necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. El no creyente necesita reconciliarse con Dios para poder establecer una relación con Él. Qué hermoso es que como creyentes podamos sentirnos que no estamos solos, sino sentirnos respaldados. Y eso solamente lo vamos a poder sentir, hermanos, como resultado de cultivar diariamente nuestra relación con Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a despedirnos en oración y que Dios, hermanos, nos ayude para seguir creciendo, para seguir dependiendo de Él. Dependemos única y exclusivamente de ese único y verdadero Dios y soberano Dios. Poderoso Dios que moras en el cielo, que moras también en nuestros corazones, en esta tarde te damos gracias, Señor, por los breves instantes que nos has permitido estar hoy aquí en tu casa, por los minutos, Señor, en los cuales hemos estado meditando en tu palabra. Hoy, Señor, queremos darte gracias, aún por la dificultad, aún por las limitaciones. A nuestra naturaleza, Señor, humana, le cuesta trabajo decir gracias en medio de los problemas. Pero nosotros, Señor, sabemos que tú estás obrando en esa necesidad, en esa limitación, en esa falta de empleo, en esa enfermedad, inclusive con la muerte tú estás obrando, Señor. Aquí estamos delante de ti una vez más, Señor, y no queremos partir de tu casa en esta tarde sin antes nuevamente abandonarnos en tus manos. Y, Señor, pedirte perdón por si acaso alguno de nosotros hemos sido indolentes, hemos sido descuidados en cultivar nuestra relación contigo, Señor. Y seguramente, Padre, que nuestra vida tú quieres utilizarla como un instrumento en tus manos. Gracias por cuidar hasta este momento de nosotros y sé que lo seguirás haciendo hasta el último aliento de nuestra vida en esta tierra, Señor. Porque de ahí en más nos espera una eternidad contigo, Señor. Y lo más trágico es vivir separados de ti, Señor. Gracias por darnos un día la oportunidad de conocerte, Señor. Bendito seas, Padre. Sé con la vida de todos los tuyos y te seguimos suplicando de tu misericordia por este mundo, Señor, sumergido en la tragedia que hoy vive. No solamente en cuanto a la pandemia, sino en muchos otros aspectos. Solo por tu misericordia, Señor, es que podemos seguir adelante. Te bendecimos, Señor, y te decimos gracias. Despídenos en paz y despídenos con tu bendición a donde quiera que vayamos. Seguramente la mayoría de nosotros va a nuestros hogares, pero donde quiera que vayamos, que tu buena mano siga estando sobre nosotros, Señor. Gracias en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Hemos concluido. No dejemos de orar unos por otros.